Sí. Bueno, bienvenidas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hoy estamos en presencia de un trabajo final integrador, una persona querida, conocida de la casa, una profesora de inglés. Perdón, ¿se escuchó? Bueno, una profesora de inglés que con muchos años de antigüedad en la universidad dando clases, que apostó a la maestría en enseñanza en escenarios digitales para continuar con su perfeccionamiento, así que te damos la bienvenida y gracias. Hoy está de forma virtual, gracias a este aula hermosa que tenemos en la Facultad de Posgrado, la magíster María Cecilia Barbeito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que integra el Tribunal de Tesis junto con el doctor Alfredo Testa y la magíster Miriam Patricia Germani. La maestranda ya dije que era la profesora María Natalia Rossi y su director es el actual coordinador de la MED en la sede de la ULPA, el magíster Rubén Adrián Pizarro. Bueno, te dejo en nombre de la audiencia y la gente para que escuchen tu defensa del trabajo final integrador. Muchas gracias. No, gracias. Bien, me voy a presentar brevemente. Soy docente a cargo de una materia anual que se llama Preliminares de Lengua Inglesa, que pertenece al ciclo propedéutico de la carrera de profesorado y licenciatura en inglés. Y experimenté la virtualidad en la educación superior durante los 2 años de pandemia. Al mismo tiempo, me encontraba trabajando en la propuesta de este trabajo final, lo que me permitió repensar el espacio virtual que estábamos utilizando y poder resignificar las prácticas de enseñanza con nuevas propuestas enriquecedoras. El título de este trabajo, Propuesta para fortalecer la práctica educativa virtual en las aulas del profesorado de inglés, fue realizado en la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPA. En cuanto al contexto que enmarca este trabajo, la irrupción de las tecnologías digitales en las prácticas docentes ha producido una gran transformación en las formas de enseñar y aprender. Los actores involucrados en este proceso necesitamos transformar de manera radical nuestra mirada y como consecuencia nuestro actuar para lograr una educación de calidad, participativa y construida entre todos. Se necesitará implementar prácticas pedagógicas de calidad, acorde al avance de las tecnologías, que modifiquen la manera tradicional de pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Crear nuevos escenarios completamente diferentes a los utilizados hasta ahora, que generen espacios de discusión pedagógica, de intercambio, participativos y colaborativos en torno a las TIC. En cuanto al planteamiento del problema, un diagnóstico institucional realizado en el año 2019, como parte del trabajo final de la materia práctica 1 que yo estaba cursando de esta maestría, se centró en el análisis del campo virtual de las materias de primer año y ciclo propedéutico del profesorado en inglés. Las aulas virtuales de algunas materias de primer año se utilizaban como repositorio de material de cátedra y archivo, en lugar de concebirse como espacios que fomenten la construcción de conocimiento e interacción entre docentes y estudiantes. Las prácticas educativas se focalizaban en la dimensión informativa, con notable ausencia de las dimensiones experiencial y comunicativa. Estas dimensiones forman parte del modelo de Aria Moreira, Santos y Fariña Vargas, quienes distinguen 3 tipos de dimensiones pedagógicas. La dimensión informativa se refiere al conjunto de materiales en formato textual, gráfico, multimedia, audiovisual, que facilitan a los estudiantes acceder al material al contenido de la materia, al material de estudio. La dimensión comunicativa se refiere a la presencia de varios recursos que permiten que exista un flujo importante de comunicación entre estudiantes, docentes y los estudiantes y sus pares. En cuanto a la dimensión experiencial, hace referencia
al conjunto de acciones, tareas o actividades planificadas por el docente para facilitarles a los estudiantes experiencias de aprendizaje que impliquen la activación de distintas habilidades y estrategias cognitivas y actitudinales. En cuanto al objetivo general de este trabajo, la idea es fortalecer las dimensiones comunicativa, experiencial e informativa en las aulas virtuales seleccionadas de primer año y ciclo propedéutico del profesorado en inglés. Como objetivos específicos, tenemos recorrer las aulas virtuales y analizar las potencialidades de las propuestas pedagógicas. También elaborar propuestas de enseñanza mediadas por entornos virtuales que involucren al estudiante de manera activa y establezcan una comunicación fluida entre los docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes. También otro objetivo específico es recabar información entre los docentes y estudiantes de primer año y de ciclo propedéutico para realizar mejoras en el abordaje pedagógico de estas aulas virtuales. Y por último, intercambiar experiencias o propuestas innovadoras entre los espacios curriculares. La fundamentación o el marco teórico para esta propuesta tiene que ver con la inclusión de las TIC y nuevos escenarios de enseñanza, y acá quiero mencionar a Ramiro Conde y Galindo González, quienes mencionan que el profesorado no estará en condiciones de desarrollar prácticas pedagógicas de calidad con las tecnologías si sigue aplicando el modelo tradicional. Una meta educativa importante para las universidades es la formación de profesores cuyos docentes busquen y creen nuevos escenarios de enseñanza que dejen de lado el modelo transmisivo de información y donde se genere un espacio de discusión pedagógica que se caracterice por posicionamientos constructivos, participativos y colaborativos en torno a las TIC. Las pedagogías emergentes, según Gross, surgen en los contextos de la sociedad del conocimiento en red. Se basan en la integración de las tecnologías digitales, la exploración y la modificación de las pedagogías existentes y desarrollan nuevas propuestas teóricas y prácticas. Asimismo, Adel y Castañeda manifiestan que las tecnologías y las pedagogías emergentes están creando una nueva cultura del aprendizaje para un mundo en constante cambio. Esta propuesta intenta plantear un diseño innovador que refleja características de una pedagogía emergente, mencionada por Adel y Castañeda, en cuanto a la existencia de un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. El concepto de virtualización, virtualizar, como hace referencia la profesora Mercedes Martín, no es pensar qué herramientas tecnológicas el docente va a usar. Virtualizar una propuesta de enseñanza es integrar esas herramientas a las propuestas pedagógicas, es decir, poner la propuesta de enseñanza por encima de esas herramientas. En el caso específico de la enseñanza de un idioma extranjero, citando a Barreiro, el aprendizaje efectivo de lenguas extranjeras se mide por el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas básicas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita. Penier distingue las habilidades de percepción, como la lectura y la comprensión auditiva, de las habilidades de producción, como el habla y la escritura. El desarrollo de las 4 macro habilidades mencionadas a partir de la integración de las TIC permite crear entornos de aprendizaje altamente interactivos y promover la apropiación de nuevos saberes por parte de las y los estudiantes de manera autorregulada y con mayor motivación en el contexto actual. En este trabajo se propone una metodología cualitativa que nos permitió recabar información valiosa acerca de la utilización de estos espacios de aprendizaje, como son las aulas virtuales, así como también analizar las voces de los estudiantes, de los docentes y de la referente
de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Humanas. La población consistió en estudiantes y docentes del ciclo propedéutico, preliminares de lengua inglesa y de primer año, que cursaban las materias lengua inglesa 1, gramática inglesa 1 y fonética y fonología 1, y luego la muestra se realizó con 90 estudiantes que de manera voluntariamente contestaron un cuestionario. A los docentes fueron elegidos, eran los docentes que estaban a cargo de cada materia. En el caso de Preli, le pedí a una docente del equipo de cátedra que contestara las preguntas de esa entrevista, y la responsable de Educación a Distancia. Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios online para los estudiantes, entrevistas abiertas para docentes y la referente de Educación a Distancia, y un instrumento de observación de aulas virtuales elaborado por Moreira, Santos y Vargas, y el periodo en que fue hecho esta muestra fue la finalización del primer cuatrimestre del 2021. En relación con el análisis de las respuestas de los y las estudiantes, encuentro similitud en los comentarios acerca de las 4 aulas virtuales analizadas. Un alto porcentaje de las mismas expresan la facilidad en el acceso al aula virtual, la organización de los contenidos y recursos, la claridad. El 92% reconoce que este espacio virtual facilita el acceso a los materiales específicos de la cátedra. El 73% expresa que los ayuda en la organización de los contenidos, así como también lo consideran una herramienta fundamental para el cursado de la materia. El 69% reconoce que este espacio le permite trabajar de manera autónoma. En todos los espacios virtuales se refleja la debilidad en la dimensión comunicativa, ya que solo el 42% manifiesta que el aula es un canal de comunicación y permite el intercambio entre docentes y sus compañeros, y solo el 34,6% puede resolver dudas y o consultas a través de la misma. Se evidencia además poco reconocimiento del aula como espacio de aprendizaje, el 43,8%. La dimensión experiencial está escasamente presente. Las voces de los docentes a cargo de cada materia enriquecen estas observaciones sobre las aulas virtuales, y ellas respondieron a un cuestionario abierto enviado por correo con el propósito de recuperar sus experiencias y miradas en relación a estos espacios. Una de las docentes a cargo de una de las materias reconoce que estos espacios, o que este espacio potencia la expresión oral, la expresión escrita, el intercambio entre docentes y pares. Aún así evidencia la ausencia del espacio de comunicación como es el foro. Otra de las docentes consultadas valora este espacio como una herramienta más que permite continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, potencia diferentes habilidades del idioma y facilita el intercambio entre pares y con el equipo de cátedra. La profesora y coordinadora del área a distancia de la Universidad Nacional de La Pampa menciona la idea de pensar las aulas virtuales como escenarios de trabajo y no como meros repositorios. La referente realiza un interesante aporte acerca de la importancia de la plataforma Moodle y de pensar la enseñanza más allá de la virtualidad, resaltando la importancia de pensar las propuestas de enseñanza en el cual se articulen instancias de trabajo en clase, trabajo sincrónico, asincrónico, hibridez. Como dije anteriormente, se analizaron las aulas virtuales, se observaron las aulas virtuales durante el primer cuatrimestre utilizando este instrumento de observación elaborado por Moreira, Santos y Vargas. Estas fueron las categorías de análisis. Y luego del análisis del cuadro comparativo, que acá yo lo resumí muy brevemente para resaltar algunos aspectos, si bien los recursos están disponibles en las aulas virtuales, se observan muy pocas actividades y propuestas didácticas que contemplen un modelo pedagógico integral con la presencia de las 3 dimensiones. 2 de las aulas muestran un modelo pedagógico de transmisión de la información, y la dimensión comunicativa y experiencial son las que menos se encuentran desarrolladas.
Luego de haber transitado con el equipo de cátedra el desafío de la virtualidad durante el 2020, nos propusimos en 2021, desde el equipo, mejorar el aula virtual y por ende nuestras prácticas de enseñanza. Mondragón Beltrán y Moreno Reyes hacen referencia a este término de buenas prácticas o modelos valiosos de buenas prácticas en el contexto educativo, en el cual se utiliza para emitir una valoración subjetiva sobre aquellos casos exitosos en los cuales su implementación haya acreditado cierto nivel de efectividad en el logro de los resultados, principalmente en el aprendizaje. El propósito de distinguir las buenas prácticas educativas es otorgar visibilidad y con ello atraer la atención de nuevos actores interesados en replicarlas para extender sus beneficios en nuevos contextos. Se mencionan a continuación algunas de las propuestas didácticas en el aula virtual que fueron implementadas con resultados y valoraciones muy positivas por parte de docentes y estudiantes y que podrían ser considerados ejemplos valiosos de buenas prácticas en aulas virtuales. Para definir el aprendizaje colaborativo con la incorporación de la tecnología, podemos decir que consiste en que dos o más personas compartan la responsabilidad de la construcción del aprendizaje, basándose en la interacción y toma de decisiones, utilizando los recursos tecnológicos como mediadores de este proceso. Algunas características o ventajas de este trabajo colaborativo es la cooperación entre los miembros del grupo, el aprendizaje activo, ya que se basa en la experiencia directa y la interacción, y en la responsabilidad. Las y los integrantes del grupo son responsables de hacer su parte del trabajo, pero además deben dominar el todo. Y acá les voy a mostrar un ejemplo del aula virtual, donde se trabajó con una novela, que es Oliver Twist, y un cuento corto, que es el caso curioso de Benjamin Button. Y en este caso, de manera colaborativa, los diferentes grupos deben buscar información según el tema asignado. Puede ser relacionado con el autor, línea del tiempo, descripción de los personajes principales, vocabulario interesante para poder aplicarlo cuando uno relata la historia. Y utilizando la herramienta online Padlet, se comparte la información aportada por cada grupo en ese espacio y luego se expone cada uno de los temas asignados, es decir, cada grupo tenía un tema diferente. Para lograr esta actividad final, las y los estudiantes como grupo deben acordar criterios de búsqueda de información entre pares, organizar la información, tomar decisiones y aunar criterios con el fin de producir material que será expuesto para el resto de los grupos. Otro ejemplo interesante, y esto es un ejemplo de una actividad del aula virtual de lengua inglesa 1, consiste en la realización de una web quest. Esta actividad implica documentar e investigar en Internet siempre con la guía del docente en qué sitios, en qué lugares buscar esa información. Ante una consigna tienen que trabajar en equipo y presentar un trabajo final que luego será sometido a evaluación, ya sea de manera oral y de manera escrita, o de manera escrita o ambos. El foro virtual constituye una herramienta tecnológica que a través de una metodología apropiada favorece la creación de ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico. La importancia de los foros virtuales propicia que las y los estudiantes se comuniquen, intercambien ideas y experiencias, formulen preguntas, expresen situaciones, con la intervención del docente que promueve, apoya y retroalimenta los diálogos. Como ejemplo, para activar el foro, en el aula de preliminares de lengua inglesa, la docente abre el diálogo con una consigna donde los estudiantes deben dar su opinión utilizando estructuras vistas para argumentar. Ellos tenían que opinar o escribir un párrafo, escribir ideas sobre ventajas y desventajas de las clases online en la universidad. En este intercambio, el docente puede responder a cada aporte monitoreando y revisando el vocabulario específico usado, las estructuras vistas en clase, y realizar comentarios y aportes individuales. Asimismo,
Las y los estudiantes pueden ver y comparar los aportes realizados por sus compañeros y compañeros con sus propios comentarios, interactuar con sus pares, construir conocimiento, activar la lectura y mejorar la habilidad escrita. El concepto de retroalimentación formativa en la mejora de los aprendizajes de la autora Annie Hovich da cuenta de la construcción de un vínculo de confianza entre docentes y estudiantes, una comunicación fluida y un intercambio de ideas, preguntas y reflexiones. Esta información cualitativa ofrece datos sobre los logros, los desafíos y los modos en que una producción puede ser mejorada por parte de los estudiantes. A través de la plataforma Moodle, el espacio tarea de las aulas virtuales permite que la docente envíe comentarios o archivos de retroalimentación a las y los estudiantes luego de una entrega específica, como por ejemplo un trabajo práctico de escritura narrativa. Pero también, con la actividad de WebQuest, también esta retroalimentación, no es solo desde el lado del docente, sino también, como dice acá, by peers, que son de los pares, ¿sí? Cuando cada grupo exponía ese trabajo, no solo el docente, sino también sus pares debían evaluar, ¿sí?, cómo había sido esa actividad, tanto en la forma escrita como en su desempeño oral y en la presentación y creatividad de esa propuesta. El aula invertida, como su nombre lo dice, trata de invertir la secuencia tradicional del aula, es decir, las actividades relacionadas con la exposición y la explicación de contenidos por parte del docente se desarrollan fuera del aula. El profesor actúa de guía, seleccionando los contenidos que los estudiantes deben estudiar, asimilar, retener, poniéndolos a disposición a través de diversos medios y estando en constante comunicación con él o ella. Se considera una instancia de aprendizaje activo, ya que las y los estudiantes necesitan procesar la información y trabajar los conceptos antes de la clase para luego, durante la clase, resolver dudas, abrir discusiones y exponer el tema seleccionado. Un ejemplo, por ejemplo, de este trabajo, de esta aula invertida, la docente seleccionó, en esta diapositiva, seleccionó diferentes sitios donde podían, de acuerdo al nivel de estudiantes, donde ellos podían encontrar información acerca de la unidad, era la unidad 4 del medio ambiente, y tenían que hablar sobre algún problema, sobre calentamiento global, efecto invernadero, lluvia ácida y contaminación del plástico. Estos eran los temas que fueron divididos. Ellos tenían que investigar en esos sitios acerca de la definición, cuál era el problema, los efectos, las consecuencias y las posibles soluciones. Con toda esta información, ellos tenían que preparar una presentación acerca de la temática que les hubiera tocado para exponerla al resto de los grupos. Y una vez que ellos exponían esa temática o ese tema, también tenían que elaborar una actividad para que sus compañeros resolvieran de acuerdo al tema que había sido expuesto. La plataforma Moodle nos permite utilizar 7 juegos conocidos: ahorcado, crucigrama, sopa de letras, sudoku, millonario, escaleras y serpientes y escaleras, como una manera interesante y atractiva de presentar y comprobar contenidos específicos. Los y las estudiantes lo pueden utilizar como práctica de revisión de vocabulario de cada unidad, y es como una manera de consolidar un poco más entretenida, más amena y de repaso del material. En este caso, el vocabulario correspondiente a la unidad 5, que tenía que ver con crimen, se utiliza como insumo. Primero, para poder utilizar estos juegos, tenemos que hacer de manera colaborativa con el recurso glosario, que los estudiantes armen este glosario con los términos, vocabulario específico vistos en esta unidad, y este glosario nos sirve como insumo, se reutilizan esos conceptos y términos para armar, por ejemplo, un ahorcado o un crucigrama
Eso está en el aula virtual y ellos lo utilizan de manera, o sea, jugando para repasar, consolidar vocabulario. Es una manera original del repaso del material de estudio. Bien. Considerando entonces los objetivos de esta propuesta, en dicho contexto de ERE, es decir, durante el periodo de educación remota de emergencia, el recorrido realizado por las aulas virtuales permitió descubrir un gran potencial. Las aulas virtuales en ese momento se convirtieron en los únicos espacios de aprendizaje enriquecidos con diferentes recursos y herramientas tecnológicas disponibles en las plataformas. Al indagar en las herramientas disponibles, logramos generar ciertas actividades y espacios nuevos que permitieran activar las dimensiones comunicativa y experiencial de las prácticas educativas. En el presente trabajo se intentó identificar dichas propuestas de enseñanza valiosas y provechosas para visibilizarlas y que sean de utilidad para ser replicadas en los nuevos contextos educativos por las y los docentes y los y las estudiantes futuros docentes. En el análisis realizado luego de la implementación de estas actividades colaborativas y de algunos recursos presentes en la plataforma Moodle, esto fue hecho finalizando el segundo cuatrimestre de 2021, esto nos sirvió de insumo para elaborar la propuesta que presenté. El trabajo colaborativo le fue de utilidad para desarrollar la habilidad de comprensión lectora, en este caso de la novela asignada, y ahí pueden ver los porcentajes, diferentes colores, de utilidad para entender la novela, y les permitió participar y tener un rol activo. La implementación del aula invertida, es decir, en la unidad 4 de medio ambiente que les comenté anteriormente, fomentó la práctica de diferentes áreas relacionadas con el uso de vocabulario, la comprensión lectora y la expresión oral. La activación del uso del foro fortaleció la dimensión comunicativa y además la consolidación de habilidades como la escritura. Si bien se nota un cambio en algunas aulas virtuales con la incorporación de diferentes herramientas y recursos, no se observa en todos los espacios virtuales actividades que realmente fomenten la participación activa de los estudiantes. Es necesario continuar implementando nuevas formas de enseñar y aprender, que incentiven la comunicación, que generen experiencias de aprendizaje, que activen habilidades y estrategias cognitivas bioactitudinales, y donde se visibilicen las dimensiones comunicativa, experiencial e informativa de manera balanceada. Recuperar una de las fortalezas institucionales, como es el programa de virtualización de actividades curriculares de la Universidad Nacional de La Pampa, para resignificar su potencial y hacer uso innovador de los recursos didácticos que el campo virtual institucional ofrece. A partir de este intercambio inicial con las docentes en 2021, se sentaron las bases para generar proyectos o generar algún encuentro o participar de jornadas entre equipos de cátedras de primer año con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar propuestas provechosas. Antes de finalizar, quisiera agradecer a la Asociación de Universidades Surandina por ofrecer esta maestría de enseñanza en escenarios digitales y a sus equipos docentes. Extender este agradecimiento a la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM por posibilitar la realización de mis prácticas en la institución, y por ello agradezco a mis colegas, estudiantes y referentes institucionales por su buena predisposición para responder a las consultas realizadas. Quiero agradecer a mi director de este trabajo, Rubén Pizarro, por su acompañamiento sostenido, su dedicación y tiempo para responder y clarificar todas mis dudas y consultas. Al jurado presente, por sus valiosos aportes y sugerencias para este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Natalia, muy clara tu explicación. Sí. Eso. Se me quedó por acá. Sí. Bueno. No sé si alguien quiere hacer consultas, los jurados, hablar, y ella va a responder.
Luego de eso, Habría ustedes, está bien, después de las consultas y las dudas que surjan de acá de los jurados, van a deliberar y luego te llamaremos para la lectura del acta con la nota de hoy, ¿sí? Perfecto, sí. Así que, bueno, yo le cedo la palabra. Empiezo. Bueno, muchas gracias, Natalia. La verdad que me gustó mucho leer tu tesis. Gracias, Mica. Creo que la temática es muy pertinente, muy necesaria. El uso de Moodle, por ejemplo, bueno, desde mi punto de vista, también siendo miembro del Departamento de Lenguas Extranjeras, o sea, y la pandemia... También lo viviste, quiero decir, también lo experimentaste. Exacto, que la pandemia como que nos Sí. forzó a... Ya veníamos usando el aula Moodle, pero básicamente Sí. como repositorio, como vos decís, Exactamente. y con la pandemia empezamos a buscar otros recursos, y bueno, algunas cosas aprendimos por nuestra Sí, cuenta y a la mucho fuerza. consultando a compañeros, ¿no? Que Tal cual. algunas compañeras que tenían un poco más de información. Sí, tal cual. Me gustó mucho la investigación exploratoria que hiciste, las encuestas, todo ese análisis de las páginas de las aulas virtuales. Y me quedó un poquito como una idea flotando de tu lectura y de tu exposición, Sí. que como que vos planteas toda esta cuestión de los intercambios Sí. un poco a futuro. Sí. Por un lado, bueno, vos tuviste las entrevistas, habrás charlado informalmente con las profes Sí, también, sí. o con bueno, no necesariamente con los estudiantes, pero como para saber de qué manera podés pensar que tu trabajo Sí. haya Es impactado. como que luego de esos intercambios estaba esta necesidad de decir, bueno, Natalia, después contanos qué pasó, contanos qué viste. Y entonces creo que por ahí esto se puede generar, obviamente, desde el departamento, me parece, de lenguas extranjeras, alguna jornada o mini jornada, pongámosles el nombre, un encuentro, que nos convoque, por ejemplo, algo acotado, por eso puse las aulas donde yo había analizado y donde trabajo, que es primer año, pero creo que se puede generar esos encuentros desde el departamento, ¿sí? Sí. Como para esto, seguramente que desde que yo hice esta evaluación hasta ahora ha habido un montón de experiencias y propuestas, modelos valiosos de buenas prácticas, que estaría bueno poder concretarlos en algunos de estos encuentros. Sí, pero me De refería hecho, por ahí a tipo... sí. intercambios más informales, no necesariamente una jornada. Por ejemplo, que haya surgido a partir Sí. de tus entrevistas, Sí. no sé, reuniones informales entre no necesariamente todas las cátedras, por ahí Sí. algunas, y decir, mirá, se me ocurrió esto, o estoy usando esto. Sí, de hecho, eso lo estamos haciendo con Lengua 1, ¿sí? Con Lili Montserrat, que ella es la docente a cargo. Participamos así de encuentros y jornadas, pero también lo hacemos como interdisciplinar o entre materias, se diría, no, intercátedra, porque la idea es que ella recibe también alumnos nuestros de preliminares. Entonces, ella nota que ya vienen con un plus, digamos, los estudiantes que ya conocen el campo virtual, que ya conocen cómo manejar cierta tecnología o ciertos recursos, que los ingresantes netos, ¿sí? Que ingresan directamente a Lengua 1 y que no han pasado por preliminares. Tal vez esos encuentros sí son más informales y estamos trabajando con ella, con esta profe, justamente hoy pusimos un trabajo, o sea, fuimos 3 autoras, pero obviamente yo me excusé porque tenía esta defensa, pero ellos participaron de unas jornadas de tecnología, donde una de las actividades o experiencias que nosotros contábamos era cómo ella en Lengua 1 utilizaba ciertos recursos, como en Preli, el caso del foro, para activar la escritura, como para comunicarlos y tener este espacio de intercambio, que a veces reconozco que no es fácil, pero que sí, no necesariamente reconozco tiene que ser algo formal. Claro. Puede ser en una reunión de ambientación, digo, donde estamos todos de primer año, sí. Y que podamos coincidir ahí, ¿sí? Sí. Está bueno. Bueno, Gracias, Miriam. Gracias. No sé si quiere... Celina. Acá estoy. Recién me levanté un minutito porque fui a abrir la puerta, había dejado el perro afuera y estaba llorando. Ay, Dios, esto de hacer las cosas desde casa tiene sus complicaciones. Bien, me pareció que estuvo muy ordenada tu presentación, ¿sí? Habíamos hecho nosotros en algún momento, bueno, yo
particularmente alguna observación sobre esto de jerarquizar toda la investigación Y eso me previa que sirvió vos un montón, sí, me sirvió. como análisis de las necesidades y bueno, para jerarquizar también la propuesta y ver de dónde salía, así que me alegré mucho de ver una presentación muy ordenada y muy clara que, que me gustó. Y bueno, un poco mi pregunta también iba apuntando a lo mismo que te está preguntando Miriam, ¿sí? O sea, estos datos se recolectaron en el 2021, en medio de la pandemia, en donde realmente tener estas páginas virtuales era la única forma posible de trabajar. Entonces, quería saber en qué estado están esas páginas ahora, se siguen usando. O sea, Sí. nosotros, por ejemplo, en la universidad nuestra hemos incorporado muchísimas cosas relacionadas con la virtualidad y con los repositorios y con intentar que estos espacios sean realmente útiles y donde se vean las dimensiones, sobre todo en las que vos estuviste estudiando, que son las que normalmente están ausentes. Si siguen trabajando con el mismo, digo, ahínco Sí, tal vez cueste y un poco más entusiasmo. sí, que los estudiantes eh, participen más, ¿sí? Porque al tener las clases presenciales preliminares, Claro. una carga horaria de 20 horas semanales. Entonces, como que las preguntas, las dudas, las consultas las resuelven en clase. Pero aún así, por ejemplo, esta actividad del foro sigue, de hecho, la Ujú. utilizamos el año pasado y este año también con buenos resultados como para una práctica previa, una instancia previa a un texto argumentativo, a favor, en contra, o ventajas y desventajas. El tema del glosario como actividad, como trabajo colaborativo, está muy bueno y ellos se sienten, o sea, les gusta porque cada uno va haciendo su aporte de un término relacionado o con environment o con la unidad específica que sea, y eso después se puede activar ese teacher, o bueno, profe, no me dicen teacher, profe, podrá activar alguno de los juegos para repasar, para un trabajo práctico o para el parcial. Eso sigue activo, ¿sí? Ujú. Tal vez lo que tiene que ver con retroalimentación, los archivos de retroalimentación, eso se da más cuando terminan las cursadas y están preparándose para exámenes finales. Entonces, como no nos vemos, una forma de entrega de writings, de composiciones, como le decimos Claro. nosotros, es a través de la plataforma, ¿sí? del aula virtual, donde ellos nos podrá corregir antes de, bueno, una Ujú. descripción, una narración o un texto argumentativo. Ahí sí. El tema de la retroalimentación es en papel, ¿sí? O Ujú. oral, digo. Pero sí, Sí. la seguimos teniendo activa y con también, no solo como repositorio, porque no es la idea que quede todo archivos acumulados y ejercicios de práctica, sino también con estas instancias, que ellos también, Ujú. la participación en el foro, que se puedan comunicar con sus compañeros o ver, ¿sí? En la Sí. actividad esta del foro, la verdad que a mí me sorprendió para bien, pero porque ellos también tomaban ideas de sus compañeros para realizarlas o introducirlas en sus producciones. Sí. Está bueno, Claro. una manera Sí, y también diferente. me quedé pensando también en algo que vos también dijiste, que la importancia de que estos sean buenos modelos modelos de buenas prácticas, porque sus estudiantes van a ser docentes. Entonces, Exacto, si ellos pueden esa es la idea. reflexionar también, porque a veces las buenas prácticas, digo, en la experiencia que yo tengo, no solamente hay que tenerlas, sino que también hay que reflexionar sobre ellas, porque si no, muchas veces queda mucho a nivel subconsciente y el futuro docente como que no las termina de incorporar y vos decís, bueno, si tuviste modelos de esto, de esto, de esto, y después no es tan fácil la Sí. transferencia, no es tan directa, sino que, ¿qué pensás con respecto a eso? Yo creo que, sí, Se yo creo que si reflexiona, mantenemos, se ha se reflexiona, logrado? pero a su vez, si esto se mantiene, si logramos esta continuidad de este uso en las aulas Ujú. virtuales en el resto de los años del profesorado, creo que también eso va a influir Ujú. positivamente. Obviamente que siempre al final del año de la cursada hacemos queremos nosotros como un feedback de ellos, a ver qué les pareció, qué les sirvió, utilizaron el aula virtual, no la utilizaron, les parece que sirve, y generalmente, o la mayoría,
con el celular, obviamente, que no sé cómo hacen para leer en el celular, Sí. pero bueno, la mayoría hace uso porque a veces lo que notamos es que por ahí no imprimen lo que es el cuadernillo. Nosotros trabajamos con un cuadernillo de diferentes unidades Ujú. y eso también está subido en el aula y ellos usan el aula con ese sentido, donde saben que está su material y Sí. sí han planteado estas instancias, por ejemplo, donde Ujú. ellos solitos tenían que buscar información sobre el autor de Oliver Twist, Ujú. leerlo obviamente primero, y eso les sirvió, Ujú. dijo, o sea, para mejorar, consolidar la habilidad, la oralidad, perdón, que es Ujú. preliminares o al inicio de la carrera es una de las habilidades Claro. más flojas, ¿sí? Donde ellos no se animan a hablar, donde constantemente hay que insistirles para que Ujú. participen en clase, entonces estas instancias donde se tienen que parar, porque uy, nos tenemos que parar al frente, sí, digo, esa es la idea, ustedes van a ser futuros docentes, entonces párense al frente, tienen sus compañeros, expongan ese trabajo a sus compañeros, y eso generalmente al final de año lo rescatan, sí, ese trabajo Claro. de colaborativo de oralidad, que al final dice que no estamos nerviosos, o sea, lo ven como un insumo positivo. Claro, sí, sí, estaría, es muy interesante a lo mejor que se conecten ustedes con los profes de las prácticas, de las didácticas, y que se Sí, pueda como hacer ese trabajito. Yo sí, vi en un concurso en el que también estuve como jurado de fonética de la universidad de ustedes, vi un muy buen uso desde el sí, área de fonética sí, de la plataforma, y bueno, y me pareció súper interesante que como que se vea esto todo de manera transversal, ¿no? perfecto, sí, Y que tengan ustedes como docentes esas instancias de, como decía recién Miriam, ¿sí? Aunque no sea una cosa sí, formalizada, sino una reunión de cátedra, una reunión de, no sé, de área, o a lo sí, mejor hacerlas, porque bueno, sabemos todos que en el día a día después se nos, es nos pasa el difícil. año sin verlo, pero bueno, me parece que es importante que se visibilice todo este trabajo y que se pueda como extender transversalmente a lo largo del profesorado, ¿sí? Sí. Bueno, no tengo más preguntas, muchas gracias. No, gracias a vos, Elina. Gracias. Bueno, nada, en principio agradecerte por la presentación, No, gracias a ustedes. agradecerle a tu director, que, bueno, ha estado atrás, evidentemente, Sí, se nota, sí, mucho. y bueno, y digamos, la presentación me gustó mucho, digamos, el trabajo en general, más allá de la presentación en sí, es decir, el trabajo se lo ve muy ordenado, muy limpio, la lectura es fácil, como te puse Sí, en el en el informe, informe. resulta fácil, resulta ameno leerlo, y me pareció muy buena, digamos, también el basamento teórico que usaste, en cada punto que estuviste estuvo el basamento teórico atrás, así que la verdad que me gustó mucho. Muchas gracias. Me gustó mucho también el tema de que hayas, como mencionaba ella, de haber tomado a través de la exploración, haber encontrado cuáles eran las dimensiones débiles y refortalecerlas, y bueno, eso la verdad que está bueno. Así que nada, no tengo mucho para decirte. Una sola cosita de la presentación Sí, que a mí, digamos, me parece que se podría mejorar de la presentación en sí, sí. el tema de poner muchas cosas que se mueven todo el Ah, tiempo, bien. eh, distraen. Ajá, ok. Entonces vos estás viendo un gráfico, como mostraste el gráfico de Sí. barras Y tal vez invertido, con la idea de claro, pero resaltarlo, el resaltado pero tiene que ser una vez. Vos le pones el redondel en bien. rojo Sí. y uno busca ahí, pero uno lo busca, lo ve y se va. Ah, Y lo ok. vuelve a mirar y es como que, Ah, bien, y uno bien, lo que, digamos, el movimiento lo que hace es distraer. bien. Y uno lo que intenta en una presentación No, es es focalizar. concentrar, seguro. Focalizar. Entonces juegan en contra y Buenísimo. eso no está bueno Buenísimo. para el que lo ve. Genial, muchas gracias. No, Así no, que no le había prestado atención a eso y no lo había visto de sí, esa manera. eso es un punto que muchas Muchas gracias. veces a veces a mí también me pasa, uno se entusiasma porque dice, le podría poner algo Claro, y, con la idea de resaltar eso, exacto, hice lo sí, y opuesto. se Ok, va para el otro lado, sí, tal bien, cual. gracias. Así que nada, lo otro, digamos, ya lo charlaron antes, que es de alguna manera que este trabajo que vos hiciste se pueda inculcar y se pueda mostrar, Ujú, porque si no es como que mucho trabajo que se termina diluyendo y se queda, queda ahí. queda en un espacio, digamos, que no se vuelve a consultar, que no se vuelve a ver, y es como que se pierde ese conocimiento que se generó, ¿no? Bien, Eh, claro, claro. exactamente, es decir, estuviste mucho tiempo trabajando sobre eso, mucho tiempo generando herramientas,
Bueno, pueden ser capacitaciones sobre herramientas que usaste, sobre los juegos, sobre un montón de cosas que tiene la plataforma, que por ahí otros docentes no los conocen, y pueden fortalecer algunas cuestiones, como hoy tenemos la presencialidad, pueden fortalecer algunas cuestiones antes de los exámenes o antes del Sí. examen final, o como un refuerzo a lo que se va dando en clase todos los días. Y no un mero repositorio también, ¿no? Como, así que bueno, nada, agradecerte nuevamente Bueno, muchas y bueno, gracias. no mucho más. Está bien, gracias. Bueno, si les parece, entonces, si no hay más preguntas, consultas, agradecerte nuevamente, Natalia, pedirte que te retires junto a Rubén, tu director, y va a deliberar por un rato las 3 personas que integran el jurado.